Muy buenas tardes, chicos. Bienvenidos a la clase del día de hoy. En esta clase vamos a continuar resolviendo ejercicios de NumPy, en este caso ya ejercicios más completos, donde vamos a utilizar lo que hemos aprendido en las clases anteriores, ¿ok? Eso vamos a hacer el día de hoy. Por cierto, ya como vieron el día martes publiqué el documento de Excel con las notas parciales, ¿ok? Recuerden que al parcial solo va la nota del componente teórico y el componente autónomo, ¿verdad? De todas maneras, ya ustedes tienen sus notas prácticas también ahí. ¿Qué más? Bueno, hoy en la noche ya subo las notas al académico como tal. Y bueno, quería comentarles que entre todos los paralelos de fundamentos se encontraron cerca de 100 casos de plagio, ¿ok? 100 casos de plagio entre todos los estudiantes de los paralelos. Hay algunos que todavía siguen analizando por ahí, pero bueno, ¿con qué objetivo les cuento esto? Porque sucede que todos esos casos serán denunciados ante el Comité de Disciplina de la SPOL, ¿ok? Con el objetivo de que sean las autoridades de SPOL quienes observen estos casos y definan las sanciones necesarias. Sanciones que pueden ir desde que pierda la materia, desde que repruebe, desde que sea suspendido o que sea retirado de la universidad. Se los cuento para que ustedes estén al tanto de lo que está pasando, de que sí, en mis paralelos también hubieron casos de plagio identificados, otros que no pudieron ser comprobados del todo, pero sobre los cuales voy a tener especial atención en este segundo parcial. Y pues que espero que en este segundo parcial dediquen su tiempo a aprender, que no busquen el camino fácil, como les dije el primer día. Nos vamos a dar cuenta igual si hay plagio o no en algún caso. ¿Ok? Entonces, nada, es su oportunidad de seguir aprendiendo en la materia, de que no estén solamente buscando quién les resuelve el examen, quién les resuelve la lección o el taller, quién les pasa la tarea, sino de que aprendan. Y si no es así, si no aprenden, no van a pasar la materia. ¿Okay? Así de simple. De todas maneras, reitero que yo estoy siempre predispuesta a ayudarlos. Siempre que me escriben fuera del horario de clases, ya saben que siempre estoy ahí. Lo más pronto que puedo les respondo para poder ayudar. Y si tienen dudas, vayan a Ayudantías, me preguntan a mí. Pero la idea es que no se queden con esas dudas, ¿no? Que no se queden con esos vacíos, porque si no, llega el examen y entonces es un caos. Entonces, bueno, espero que no hayan casos de plagio en este segundo parcial, como sí lo vieron en el primero. Ya les dije que yo siempre lo reviso en las tareas, se revisan las evaluaciones, o sea, no solamente en el examen. Así que por favor, pónganse a hacer sus tareas, practiquen, estudien, aprendan, y si no están aprendiendo algo, háganmelo saber, para que no ocurran estas situaciones que al fin y al cabo los perjudican a ustedes y a su carrera académica. ¿Ok? Listo, Una dicho consulta. sí. Ayudantía se puede ir a la de cualquiera, ¿no? O hay que ir al de este curso. No, se puede ir a cualquiera de los tres ayudantes, ¿verdad? En realidad puede ir a la que usted guste, pero bueno, en cuanto a las de mis paralelos, siempre se han organizado para que estén en horarios diversos y pueda hacer alguno de esos días que tenga disponibilidad que pueda asistir, ¿ok? Entonces, no necesariamente tienen que ir con Víctor, que es el ayudante de este paralelo, sino que pueden ir con otro ayudante, pueden ir con Danae o pueden ir con Alejandro, que son los otros ayudantes. El canal de ayudantías es el mismo, por ese mismo canal se dan las clases de los tres ayudantes, entonces es cuestión de que vean los horarios y de que asistan en caso de que lo necesiten. ¿Ok? Dicho eso, creo que Jordi Zamora, está por aquí. Sí, mire. Jordi, ya tengo las notas que faltaban, en el que Víctor se había olvidado de subirlas. Creo que ya las puso en el aula virtual, me falta actualizarlas en el Excel. Y ya las tengo, ya, ok. Entonces ya las puede ver usted en aula virtual. Sí, gracias. Listo, entonces, dicho eso, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Voy a compartir mi pantalla y en la clase anterior yo les había dicho, les había mencionado, que cuando, ¿dónde está eso? Aquí. Que cuando se realizan las operaciones aritméticas como las funciones, el uso de las funciones como sum, como prod, como min, ¿verdad? Estas, si las aplicamos sobre los vectores, se realizan sobre todos los elementos del arreglo como tal. Pero cuando trabajamos con este tipo de operaciones y también las de ordenamiento como min, como max, en ese caso, si trabajamos con matrices,
hay que indicar si yo quiero que esa operación se realice por filas, o si quiero que se realice por columnas, o si quiero que se realice sobre todos los elementos de la matriz. ¿Ok? Entonces, por eso he planteado el día de hoy un ejercicio utilizando matrices para poder ir respondiendo estas preguntas que vamos a ir resolviendo a partir de los datos de esta matriz. ¿Ok? Entonces, he creado una matriz con valores aleatorios entre 20 y 300, entre 20 y 299 en realidad, ¿no? Porque el límite superior no se incluye, y el shape de esta matriz es de 5 por 7, es decir, 5 filas y 7 columnas. ¿Qué es lo que representa la información de esta matriz? Vamos viendo, aquí está. Lo que representa la información de esa matriz será la cantidad de platos de comida vendidos en diferentes restaurantes para cada día de la semana. ¿Ok? Entonces, información es la cantidad de platos vendidos por diferentes restaurantes en cada día de la semana. ¿Ok? Entonces, para ello, además de la matriz, tengo una lista de apoyo que dice que contiene las cadenas de caracteres referentes a los nombres de los días de la semana y también una lista con nombres de restaurantes. ¿Ok? Entonces, en esta matriz, que es la misma tablita que yo tengo acá representada en PowerPoint, la idea es que además de que me den la matriz, también siempre me van a dar otras estructuras o colecciones de apoyo, que pueden ser arreglos de NumPy, que podría ser otra matriz, podría ser un vector o varios vectores, podrían ser listas, diccionarios, conjuntos, tuplas, dependiendo del caso, ¿no? Dependiendo del contexto del problema y cómo se plantee. Pero siempre me van a dar estos datos de apoyo que me ayudarán a entender cómo se representa la información en esa matriz. En este caso, la información de la matriz, que ya les digo, representa la cantidad de platos vendidos, pues en esta matriz las columnas representarán la información de cada día de la semana. Por eso hay 7 columnas en esa matriz. Entonces, cada columna representará la información de un día de la semana. Y en cambio, las filas representarán información de cada uno de los restaurantes. Entonces, habían 5 restaurantes, por eso hay 5 filas en mi matriz. Más o menos como que lo podemos representar así. Ambas son listas, ¿no? Pero bueno, en la lista de semana encontraremos los datos de los días de la semana. En la lista de restaurantes, los nombres de los restaurantes. Por lo tanto, ¿cómo puedo yo leer esta información? Yo puedo decir entonces que para Puerto Moro, el día viernes se vendieron 271 platos de comida. O por ejemplo, para el restaurante Riviera, el día martes se vendieron 135 platos de comida. ¿Ok? De esa manera se representa la información. Es decir, que además de la información de la matriz, siempre voy a tener otros datos de apoyo para comprender cómo o qué representan los datos en la matriz. ¿Ok? Dicho eso, entonces vamos a ir respondiendo cada una de estas preguntas. Por cierto, he puesto esto que dice aquí, que es mp.random.seed. ¿Para qué sirve esto de aquí, esta línea de código? Sirve para, la función seed me permite establecer una semilla sobre la cual se va a realizar el cálculo aleatorio para crear esta matriz. ¿Cuál es el objetivo de establecer esa semilla? Es que siempre, la primera vez se genera una matriz aleatoria, ¿verdad? Pero de ahí en adelante siempre me dé como resultado la misma matriz que se obtuvo al inicio. Entonces, si yo borro esto y vuelvo a ejecutarlo, voy a obtener la misma matriz. Mírenla un poquito, la voy a volver a ejecutar. Y entonces vuelvo a obtener la misma matriz. La primera vez la genera con valores aleatorios, ¿verdad? Y de ahí en adelante, esa será la matriz que siempre me va a devolver. ¿Ok? Porque tengo esta línea. Ahora, a esta función seed, yo le estoy enviando el valor de 0, pero podría enviarle cualquier valor entero. Podría enviarle el 10, el 25, 2021, 100, el que yo quiera. Y dependiendo del valor que yo use como semilla, será la matriz que me retorne. La idea entonces es que si ustedes usan esta misma semilla e invocan esta misma línea de código, debería darles la misma matriz que a mí. ¿Ya? Como para mantener una estabilidad sobre los datos que ya se generaron aleatoriamente. ¿Ok? Entonces, básicamente por eso he definido esta línea de código como tal. Ahora sí, vamos a ir respondiendo cada una de estas preguntas, ¿ok? Para ir explicando cómo trabajar con estas funciones cuando tratamos con matrices. La primera pregunta dice, ¿cuánto se vendió en cada día de las semanas? ¿Cuántos platos se vendieron en cada día de la semana? Recuerden que
yo les había mencionado que de acuerdo a la matriz, la información de las columnas representan los días de la semana, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto se vendió el lunes, ¿qué debería hacer yo? No cómo debería hacerlo, sino qué debería hacer yo. Una indexación. Bueno, sí, pero ¿qué debería hacer con los datos que tengo aquí? Sumar la Sumarlos. primera columna. Sumar los datos de la primera columna. Si fuera el domingo, debería sumar los datos de la última columna, ¿verdad? Pero como me están pidiendo para cada día de la semana, realmente tengo que sumar todos los datos de cada una de las columnas, ¿no? Entonces, realmente tengo que hacer una operación donde pueda sumar todos estos elementos y también otra operación donde pueda sumar todos estos elementos y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues para ello voy a invocar a la función sum, ¿ok? ¿Recuerdan la función sum? Vamos a declarar la variable sumadías, que inglés, ya. Sumadías, que es igual, bueno, tomo los datos de la matriz restaurante y desde ahí invoco a la función sum. ¿Ok? Recuerden, la función sum es la función que me retorna la suma de todos los elementos, en este caso de la matriz. Pero yo quiero realizar la operación por columnas. Entonces, como quiero realizar la operación por columnas, porque en las columnas está la información que necesito, yo debo establecer el atributo axis. Y al atributo axis le voy a asignar el valor 1. ¿Qué significa eso? Significa que la operación de suma se hará sobre todas las columnas de la matriz. Columnas. Y vamos a ver entonces acá. ¿Alguien tiene su micrófono encendido? Por favor, apáguelo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que cuando se sumen cada una de las columnas, voy a obtener como resultado un vector, ¿ok? Y en ese vector van a haber tantos elementos como columnas en la matriz. ¿Y cuáles van a ser los elementos de ese vector? Pues el resultado de la suma de cada una de las columnas. Justo lo que necesito, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Simplemente imprimir para que verifiquemos si es cierto o no que me está devolviendo lo que necesito. Aquí está. Me devuelve entonces, no, me equivoqué, no es 1, es 0. El axis debe ser 0 para las columnas. 0 para las columnas. Ahí sí, me da un vector con tantos elementos como columnas hay. Entonces, habían 7 columnas en mi matriz y me da entonces un vector con 7 elementos. Si ustedes van y comprueban y suman estos elementos, hasta aquí, ¿no? 167, desde el 192 al 167, debería darles el total de 934. Si sumo el 67, todos estos hasta el 167, debería darme 773. Y así sucesivamente. Entonces, de esa manera, ya obtuve la respuesta que quería, que es cuánto se ha vendido en cada día de la semana. ¿Ok? Ahora, cuidado, les ocurre lo que me acaba de ocurrir a mí. El axis, cuando yo quiero realizar la operación por columnas, el axis debe ser 0. ¿Y por qué digo que pueden equivocarse en algún momento? Porque yo al inicio, en la primera clase de NumPy, les dije que los arreglos pueden ser de 2 dimensiones, y cuando son de 2 dimensiones, las filas representan el eje 0, ¿verdad? Y las columnas representan el eje 1. Pues bien, aquí cuando yo defino el axis para la función sum, se hace como al revés. Si yo quiero sumar por columnas, el axis debe ser 0 para que la operación se haga por columnas. ¿Ok? Y en cambio, si lo quiero hacer por filas, ahí el axis es 1. A pesar de que el eje 0 sea el que se representa las filas, pues cuando yo quiero sumar por columnas, tengo que ponerle aquí axis igual a 0. ¿Ok? Y ya tengo ahí mi respuesta, la que necesito. No tengo que recorrer la matriz para obtener los elementos y los sumando en un acumulador. No es necesario. Directamente con la función sum y enviando el axis necesario. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? O sea, se intercambian cuando usamos axis, como quien dice. Los Así ejes. podríamos decir. Podríamos decir. No, no digamos que se intercambien los ejes. Digamos que es al revés. Y ya, eso es todo. Porque realmente los ejes siguen siendo los mismos ejes. El eje 0 para las filas y el eje 1 para las columnas. ¿Ok? Bien, entonces, ahora tengo otra pregunta. ¿Cuál fue el día de la semana que más se vendió? ¿Cuál fue el día de la semana que más se vendió? Nosotros tenemos acá la lista con los días de la semana, ¿verdad? ¿Cuántos elementos tiene? Tiene 7 elementos porque hay 7 días de la semana. Y también tenemos este vector que me dice cuánto se vendió en cada día. Entonces, ¿qué podría hacer yo
para saber cuál es el día en que más se vendió? ¿Qué se les ocurre? Buscar el índice Buscar máximo. el máximo. El máximo. Exacto, buscar el máximo, pero realmente, miren la pregunta, no me preguntan cuál es el mayor valor vendido o la mayor cantidad de platos vendidos, sino que me dicen cuál es el día de la semana que más se vendió. Por lo tanto, no me interesa tanto el máximo, me interesa más bien el índice de ese máximo. Así que tengo que usar la función argmax, ¿verdad? Entonces voy a usar esa función. ¿Desde dónde? Desde lo que ya tengo aquí, ¿no? Desde suma días. Entonces, suma días, punto argmax, y eso ya me devuelve un valor entero que representará el índice del valor máximo en ese vector. Entonces, ese índice ya lo puedo usar para ir a mi lista semana y saber cuál es el día en que más se vendió. Entonces, el máximo día sería igual a ¿qué? Sería igual a semana, que es mi lista, ¿verdad? En el índice máximo. ¿Y por qué puedo usar ese índice de suma días en la semana, en la lista de semana? Porque esta lista tiene tantos elementos como este vector, ¿no? Entonces la información podemos decir que es correspondiente. Podemos decir que este 934 es la cantidad de platos vendidos del lunes y que 773 es la cantidad de platos vendidos del martes y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces si yo imprimo máximo día, debería devolverme el nombre del día. Ahí está, el miércoles. El miércoles es el día que más se vendió, si se fijan, sí, ¿no? 1141 platos. Y pues justamente es el tercero, el del índice 2, pues, y en mi lista el que tiene el índice 2 es miércoles, ¿ok? Entonces, ¿está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, vamos a la siguiente entonces. La pregunta es, ¿cuánto vendió cada restaurante durante la semana? O sea, entre todos los días de la semana, ¿cuánto vendió cada restaurante? ¿Qué podría hacer yo para obtener esa información? ¿Qué se les ocurre? Sumar Recuerden las que filas. Sumar filas. sumar las filas, ¿verdad? Recuerden que la información de los restaurantes está en las filas. En las filas se dice cuánto vendió ese restaurante para cada día de la semana. Entonces, si me dicen, bueno, yo quiero saber el total de ventas de cada restaurante, tengo que sumar por filas. Por eso es importante que entendamos cómo está representada la información, qué información representan las filas, qué información representan las columnas, para que sepamos cómo tenemos que realizar. En este caso, entonces, yo voy a usar la variable ventas restaurante. ¿Y eso será igual a qué? Pues desde la matriz restaurante invoco a la función sum y esta vez sí va a ser por el axis 1. ¿Ok? Entonces, si lo imprimo ventas restaurante, entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que obtuve? Nuevamente un vector con el total de la suma para cada una de las filas. Si vamos acá al PowerPoint, a la diapositiva, lo que estoy haciendo es sumar por fila, ¿no? Entonces, yo sumo por filas y al final obtengo un total. Entonces, nuevamente lo que obtengo es un vector con tantos elementos como filas hay en este caso. ¿Y qué es lo que va a contener el vector? Pues el total de la suma de cada una de las filas. ¿Ok? Eso es lo que obtengo. Entonces, no importa si la operación se hace por filas o por columnas, al final siempre voy a obtener un vector en el resultado de la operación dentro de ese vector como tal. ¿Ok? Entonces, ¿está claro? ¿Alguna pregunta? Déjenme compartir porque se dejó de compartir. Miss, tengo una duda. Sí, dígame. Digamos, sabemos que normalmente, como usted dijo, ¿no? La fila es eje 0, columna eje 1, ¿de acuerdo? Así es. Pero, ¿qué pasa si, digamos, cuando metemos, digamos, un eje 2 ya? Ya estamos hablando de que en 3 dimensiones. 3 dimensiones, un cubo o un tensor 3D. No vamos a trabajar con 3 dimensiones en este curso porque, bueno, ahí obviamente el axis sería el axis 2, ¿verdad? Pero no trabajamos con ese tipo de estructuras en este curso. ¿Ok? No lo hacemos. Ok. Entonces ya podemos responder esta otra pregunta. ¿Cuál es el restaurante que menos vendió en la semana? ¿Cómo puedo responder esta pregunta? ¿Qué tendría que hacer? Aplico lo mismo del Armin y pongo en lo de restaurantes y ya.
Así es. Entonces, primero yo ya tengo un vector donde tengo los totales, por lo tanto, solo tendría que ir a buscar cuál es el mínimo, ¿verdad? Pero nuevamente, no me interesa saber cuál es la cantidad mínima en este caso, porque siempre dependerá de la pregunta que se quiera responder, ¿verdad? En este caso, lo que me interesa saber es el índice del mínimo. Entonces, índice mínimo será igual a, bueno, ya tengo mi variable de ventas restaurantes, punto ARG_min, ¿verdad? Y eso me devolverá el índice del mínimo que lo puedo usar sobre mi lista de restaurantes. Y ese índice. Ya está. Eso debería decirme entonces cuál es el restaurante que menos vendió. En este caso es Grilling Rustic. Si se fijan, es el que está en el índice 2, ¿verdad? Y acá 0, 1, 2. Perfecto, coincide. Grilling Rustic. ¿Ok? Y ya hemos respondido esa pregunta también. Miren, 2 líneas de código y ya está. Entonces, de hecho, lo podíamos haber hecho en una, si fuera posible. Entonces, la idea es ir ahorrando código, haciéndolo de forma más eficiente. Ya no tengo que usar for, solo voy a usar for cuando sea absolutamente necesario, cuando no pueda evitarlo. ¿Ok? Y si en la lección o el examen me olvido eso y hago conforme baja puntos. Sí le bajo puntos, porque les estoy diciendo desde la clase 1 que el objetivo es que ya no vayamos a hacer algo que se hace normalmente con las listas, porque si recorremos un arreglo cuando podemos hacerlo con una operación directa, estamos quitándole la eficiencia que NumPy provee precisamente con estas operaciones, ¿no? Entonces, por eso la tarea para que practiquen y las clases de ejercicios para que vean cómo se hace, ¿ya? Entonces, vamos a evitar usar for y vamos a usarlo solo cuando es necesario. De hecho, en algunos de estos ejercicios por ahí más adelante usaré for y van a ver que es porque ya no tengo otra opción porque no lo puedo hacer de una forma más directa. ¿Ok? Bien, a ver, esta pregunta. ¿Cuál es el total de ventas de toda la semana? ¿Cómo puedo saber cuál es el total de ventas de toda la semana? ¿Qué querrás saber ahí? ¿Cómo puedo responder esa pregunta? La La suma suma de de las todo. filas. Ya, no será la suma de las filas, sino más bien la suma de toda la De todo. matriz, ¿no? De toda la matriz, así es. Entonces, yo puedo simplemente, voy a ponerlo directamente desde la matriz restaurante, invocar a la función sum. Y cuando yo invoco a la función sum o a la función max o a la función min o a la función argmax o a la función argmin, la operación se hace, si no le indico ningún axis, la operación se hará sobre todos los elementos de la matriz. Entonces, en este caso, aquí me dice cuál es el total de platos vendidos en toda la semana. ¿Ok? Y ya está, esa es la respuesta para esa pregunta. Vamos a ver esta otra pregunta. ¿Cuántos platos se vendieron el día miércoles? ¿Cuántos platos se vendieron el día miércoles? Bueno, lo voy a hacer de dos formas, una forma más larga y otra más rápida. En la forma 1, podemos entonces nosotros, bueno, voy a necesitar primero que la lista de semanas en realidad sea un arreglo. Así que voy a crear un arreglo llamado empdías. Será igual a emp.array y entre paréntesis le voy a enviar la lista que es semana. ¿Ok? Y pues eso lo voy a usar más adelante. También necesito obtener de mi matriz solamente la región que corresponde al miércoles. Entonces, para ello, voy a definir la variable ventas miércoles, que será igual a ¿qué? Pues, ¿de dónde voy a sacar los datos? De matriz restaurante, ¿verdad? ¿Qué datos deberían ser? Pues me dice las ventas del miércoles, ¿verdad? No me dice las ventas del miércoles de un restaurante específico. Por lo tanto, quiere decir que del miércoles me interesan todos los restaurantes. Por lo tanto, necesito todas las filas de mi matriz. Pero de las columnas, solo necesito la columna que corresponda al día miércoles. Entonces, en ese caso, voy a hacer lo siguiente. np o np.días. Ay, estudio eso. Ya, np.días igual a miércoles. A ver, aquí tengo miércoles con tilde. Sí, con tilde, perfecto. Entonces, quiero de las filas todos los elementos, ¿verdad? Y de las columnas, solamente quiero aquellos que correspondan a esta condición, es decir, donde np_días sea igual a miércoles. ¿Por qué necesité convertir los datos de la semana en un arreglo?
Porque para que yo pueda hacer indexación booleana, en este caso solo sobre las filas, tengo que hacerlo con un arreglo de NumPy. Yo no podía, por si acaso, escribir semana aquí, porque entonces me iba a dar un error. Eso no es posible. No puedo comparar una lista a un elemento así, directo, no. Tendría que recorrer la lista. Pero sí puedo hacerlo con un arreglo de NumPy, entonces NP-Díaz es mi solución. Ya, vamos a imprimir esta ahí para que vean que me devuelve, en este caso, la variable venta miércoles. Y lo vamos a ejecutar. Ok, aquí está mi respuesta. ¿Qué es esto? ¿Un vector o una matriz, chicos? Una matriz. Una matriz. Es una matriz. Es una matriz de 5 filas y una sola columna, ¿verdad? Ok, ahí están mis datos, por lo tanto, para poder obtener el total de ventas, vamos a poner total miércoles, será igual a ¿qué? Lo que tiene ventas miércoles, punto sum. Entonces, todo lo que está dentro de esa matriz, que tiene 5 filas y una columna, sum, sum sin n, ¿no? Ese sería el total de ventas del miércoles. Ya. Es una consulta. Si hacía en el de arriba una indexación, también me salía, ¿no? Sí, Creo esa que es eso la es forma para 2. que se vea mejor, ¿no? No, de hecho, no es para que sea mejor o no. De hecho, ya lo voy a hacer con la de arriba. Es la otra forma de hacerlo. Simplemente son dos formas diferentes, ¿ya? Aquí está el total, miren, es 1141, ¿ok? Ese es el total de ventas para el día miércoles. De hecho, si van aquí lunes, martes, miércoles y suman estos valores, debería darles 1141, que es justo el elemento que está aquí, ¿no? Esa es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo, la forma 2, es precisamente lo que decía, creo que José, ¿no? Quien me habló. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nosotros ya teníamos un vector donde está la suma por cada día de la semana, ¿verdad? Entonces uso esa variable. Entonces en este caso yo puedo decir total miércoles, la misma variable de antes, será igual a ¿qué? A lo que tiene suma días, ¿verdad? Pero aquí le voy a poner una indexación booleana. Nuevamente, donde np días, de esto no me salvo, ¿no? ¿Se igual a qué? Se igual a miércoles, lo que tenía antes. Solo que ahora estoy trabajando sobre un vector directamente porque yo ya sé que suma días es un vector, es esto, ¿no? Entonces, quiero los datos de suma días donde se cumple esta condición, donde NP días sea igual a miércoles. ¿Dónde será igual a miércoles? Según la lista sabemos que es 0, 1, 2 en la posición 2, por lo tanto, de mi vector me va a dar el valor 1141 porque ese es el que cumple con la condición, ¿verdad? Ese es el que está en el índice 2. Ahora, me lo da como un vector, ¿cierto? Me da el vector con el elemento que cumple con la condición. Y como yo lo que quiero es el elemento, le voy a invocar a la función sum. Y ahora sí, a ver qué pasó aquí, tengo un error. Falta el corchete cerrarlo, o sea, abrirlo. No, no, me falta esto, el símbolo igual. Ya. Y aquí, tengo que imprimir total miércoles. O sea, me faltaba un igual, ¿no? Porque estaba haciendo el símbolo de igualdad con un solo igual. Ya. Y ahí tengo el 1141, entonces tengo dos formas de hacerlo. ¿Ok? Si ustedes ya, para mí es más fácil la segunda, de hecho, porque ya sé que tengo que sumar por filas, por columnas, perdón, y obtener ya luego el elemento que corresponda a esa posición y lo sumo y ya está. Tengo el número como tal. Si yo no le invocaba a ese sum, me iba a devolver solo el vector, ¿no? El vector con el elemento que cumple con la condición. Aquí quiero es el valor como tal, por lo tanto, por eso invoco la función sum. ¿Ok? Y ya está. Esa es, bueno, las dos formas de poder responder esta pregunta. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, vamos O sea, lo que entonces. yo le decía era indexar la matriz. O sea, Ya, ¿pero qué directamente. hubiera hecho? La matriz ¿qué Ajá. es esta? Sí, la matriz restaurante. Ya, ¿y cómo lo hubiera indexado? Porque O yo también sea, indexé. sí, pero antes de crear el otro, el NP Díaz, o sea, sin eso, solo Ya. escoger o sea, Ah, toda poner la, 0, 1, 2, así, poner ajá, 2. Poner directamente el número. Eso es quemar valores. Ya, y recuerden que yo nunca procuro hacer eso, ¿no? Nunca prefiero quemar valores. Siempre prefiero dejarlos expresados en términos de variables por si los datos cambian. Por ejemplo, si luego me dan una lista donde el miércoles no está en la segunda posición, en el índice 2, entonces ya no me va a funcionar si le quemé el 2 antes. ¿Ok? Entonces, por eso lo dejo en términos de la condición. Y es lo que quiero que ustedes hagan. ¿Sí? Ya, entonces, sí, vamos a hacer
Ya, vamos a hacerla acá. No, muestre los nombres de los restaurantes ordenados de mayor a menor de acuerdo con su total de ventas semanal. De acuerdo con su total de ventas semanal. ¿Dónde teníamos eso, el total de ventas semanales? Lo teníamos aquí, ¿no? Y esto es justo la variable de ventas restaurantes. ¿Ok? Entonces, esa es la que me interesa ordenar de mayor a menor para mostrar los nombres de los restaurantes, porque no me está diciendo, bueno, muestre los valores de ventas ordenados de mayor a menor. Me interesan son los nombres de los restaurantes ordenados de mayor a menor de acuerdo al total de ventas semanal. Es decir, el restaurante que tiene mayor venta debe ir primero, básicamente así. ¿Qué puedo usar en ese caso? ¿Qué se les ocurre? ARG más, para sacar los índices. No. ARG sort. La que es sort. No max, porque ajá. No, no max porque no solo quiero uno, sino que los quiero todos ordenados de mayor a menor. Entonces, si me dicen eso, no ordenados de mayor a menor, ordenados de menor a mayor, ya tengo que pensar en sort. Pero en este caso no quiero los valores, sino quiero los nombres. Por lo tanto, lo que me interesan aquí serán los índices ordenados. No los valores, sino los índices ordenados. Así que lo que voy a usar será ARG sort. Entonces, sería de usar algo como esto, ¿no? Ventas, restaurante, punto ARG sort. Vamos a ver qué me devuelve ventas, restaurante, ARG sort. Vamos a ver ahí. Ya, entonces me devuelve este vector con los elementos ordenados. ¿Por qué me devuelve primero el 2? Bueno, vamos aquí. ¿Cuál es el menor? El menor es el 790, ¿verdad? ¿En qué índice está? Está en el índice 2. Por eso primero me devuelve el 2. Luego, ¿cuál seguiría? Seguiría este, que es el 1074. ¿Y ese en qué posición está? Está en el índice 4, ¿no? Por eso luego me devuelve el 4. Luego seguiría el 1123, que está en el índice 0. Por eso luego viene el 0. Luego seguiría el 1308, que está en el índice 1, por eso me devuelve el 1. Y finalmente el 1479 es el mayor, ¿verdad? Está al final. Y por eso, como ese está en el índice 3, aquí me pone el 3. ¿Ok? Y ahora, ¿qué es lo que quiero hacer con ese arreglo de índices? Pues recuerden que se puede hacer indexación por índices en un arreglo de NumPy. Entonces, ¿dónde usaré ese arreglo de índices? No sobre las ventas, ¿verdad? Porque no me está diciendo que muestre las ventas ordenadas, sino sobre los nombres de los restaurantes. Pero ojo, los restaurantes ahorita están en una lista, entonces yo tengo que crear mi arreglo de NumPy para poder hacer lo que quiero. Entonces voy a crear el arreglo. Ya, y entonces con este arreglo yo ya puedo hacer lo que necesito para responder esta pregunta, que sería NP, subguión restaurantes, y de ellos, bueno, quiero obtener los elementos de acuerdo a lo que escribí acá arriba, de acuerdo a los índices ordenados de las ventas, ¿ok? Esto lo puedo hacer porque esto es un vector, me devuelve un vector, ¿verdad? De índices, y porque esto es un vector. O sea, aquí yo no puedo poner restaurantes porque entonces se va a caer. Ya le voy a hacer la prueba. Primero lo voy a mostrar bien. Vamos a ver ahí. Entonces me los está ordenando de menor a mayor ahorita, y está bien porque ya habíamos dicho que el que menos vendía era Grilling Rustic, ¿no? Entonces por eso está primero. Ahora, a mí me habían dicho que ordene de mayor a menor, no de menor a mayor, así que hay que leer bien lo que me piden. En este caso, ¿qué me faltaría? Pues me faltaría hacer esto, 2 puntos, 2 puntos, menos 1, para que lo que retorne el ARG sort, luego lo cambie con el slicing inverso, ¿verdad? Y ya los índices van a estar al revés, ya no va a estar 2, 4, 0, 1, 3, sino que ahora será 3, 1, 0, 4, 2, y ahora podré obtener los elementos de los restaurantes en ese mismo orden. ¿Ok? ¿Está claro? Preguntas hasta ahí. Me hizo una pregunta. Dígame. Digamos, antes de ordenar los índices, usted primero ordenó los valores de ventas de menor a mayor. No, directamente, escribí la misma línea, ¿sí ven?
primero lo escribí aquí para que vean lo que me devolvía y luego usé esta misma línea aquí, ¿verdad? Porque lo que les decía es que no me importan realmente los valores ordenados, sino que me importan sus índices. Entonces, nunca usé sort, directamente usé ARGSort para que me retorne los índices de los valores ordenados, y esos índices los estoy usando dentro de la indexación de NP Restaurantes. ¿Ok? Y lo que les iba a decir es que yo, si intento aquí poner la lista directamente, me va a dar un error de ese tipo. Me dice que solo los arreglos, me va a decir básicamente que esto no lo puedo aplicar sobre listas, que solo por arreglos de NumPy. Entonces, por eso tuve que convertir a arreglo los datos de los restaurantes. Y de una vez lo hice todo en una sola línea. No tuve que usar un for nuevamente, sino que todo lo pude hacer directamente, enviándole aquí un arreglo con índices, con los índices ordenados de mayor a menor, de acuerdo a las ventas de los restaurantes. ¿Ok? ¿Preguntas? Bien, entonces, esta pregunta acá, de hecho, ya la respondimos arriba, que es el total de platos vendidos en la semana, estas 2 veces, así que esta era la última pregunta. Y esto era una introducción para que vean cómo pueden trabajar con las matrices, ¿no? Ya saben que tienen que enseñar indicar el índice 0 si quieren las filas, indicar el índice 1 si quieren las columnas, o no indican ningún axis si quieren que la función se realice sobre toda la matriz. ¿En qué casos debo indicar un axis o no? Cuando uso la función sum, la función prod, la función min, la función max o la función min. En esos casos es que yo indico el axis, ¿ok? Cuando uso ARGSort también, ahí también puedo decir que me obtenga los índices ordenados por columnas o por filas, ¿ok? En este caso yo los necesitaba sobre un vector, así que usé ARGSort sobre un vector, por eso ni siquiera, ahí no tengo que indicar axis, no, los axis solamente es cuando hablo de matrices. Cuando hablo de vectores no hay ningún otro axis que no sea el de las filas, perdón, el de los elementos en ese vector en la dimensión 0, por lo tanto no hay axis que indicar ni nada de eso. ¿Ya? Dicho eso, si no hay preguntas, vamos a continuar con el siguiente ejercicio, porque como les dije, hoy haremos 3 ejercicios diferentes. Y el siguiente ejercicio es el de académico. Yo no me acuerdo si en algún momento, me parece que en algún momento cuando estábamos viendo temas de listas paralelas, les dejé un ejercicio así con las notas de del académico y que obtendrá el promedio y toda la cosa. No me acuerdo bien, pero en todo caso ahora lo vamos a hacer con arreglos de NumPy. ¿Ok? Ok, entonces yo aquí tengo la descripción de lo que vamos a hacer y vamos a ir resolviendo cada una de estas funciones. A medida que las vamos resolviendo, además, las vamos a ir invocando para probar que funcionan. Ya, a ver, entonces, aquí está. Dice que me dan una lista de estudiantes y su respectiva lista de calificaciones del primer parcial. Eso ya lo tengo acá en el main. ¿Ok? Y me dice que vaya resolviendo las siguientes funciones. La primera función dice que se llama obtener notas 1P, que recibe una lista de notas y que devuelve un arreglo. Me dijo una Básicamente es... consulta. Por Dígame. ejemplo, si trabajo con funciones, ¿no? Tengo que definir también en el apartado de funciones el NumPy. Sí, tienen que importar NumPy. Si van a usar NumPy aquí, tienen que importar NumPy. Okay. Sobre todo, a ver, tienen que usar NumPy en el archivo de funciones si aquí, en alguna parte de su código, van a usar la librería NumPy de forma explícita. Es decir, van a crear un arreglo o algo así. ¿Ya? De lo contrario, no. Pero entonces, para prevenir, si vamos a usar NumPy, siempre vamos a importar NumPy a CNP. ¿Ya? Entonces, la primera función dice que se llama obtener notas 1P y lo único que tengo que hacer es crear un arreglo con esa lista de notas, ¿no? Entonces defino la variable arreglo 1P y eso sería igual a que a emp.array y entre paréntesis envío la lista de notas, ya sé que le pueden ver una lista y pues al final solo retorno el arreglo 1P, ¿ok? Y ya está mi función. Vamos a invocarla y las vamos probando en un momento, cuando ya tengamos al menos las 3 funciones primeras, ¿ya? Entonces, necesito invocar a mi función, y está en la variable np subido p1 o np p1, y vamos a imprimir también para ver qué es lo que estoy obteniendo ahí. ¿Ok? Ya tengo mi primera función. La segunda función dice que se llama
obtener notas 2P y que esta función recibe el número de estudiantes y que debe retornar un arreglo. Debe pedir por teclado una nota para cada estudiante. Luego debe retornar el arreglo que se ha construido con las notas de los estudiantes. Dice que nota, asegúrese que el arreglo contenga la misma cantidad de notas que estudiantes. Para ello me da pues como parámetro el número de estudiantes, así que lo único que tengo que hacer es pedirle al usuario tantas notas como lo que me indica la cantidad, este valor entero que será el número de estudiantes. Ojo, esto no es la lista de estudiantes, esto es un número, 4, 5, 10, 20 estudiantes, depende de lo que sea en el caso, ¿ok? Entonces para ello voy a definir una lista vacía y luego voy a ejecutar un for que vaya desde i igual a 0 hasta el número de estudiantes, para que ese for se ejecute tantas veces como estudiantes indica esta cantidad, ¿ok? For i in range, y aquí le voy a poner número de estudiantes. De esa forma me estoy asegurando que le voy a pedir al usuario tantas notas como lo que indica el número de estudiantes. ¿Ya? A estas alturas no pueden venir a poner 5 líneas de input o 20 líneas de input, ¿no? Sino que tienen que hacerlo dentro de un for. Entonces, 2 puntitos, y lo que hago dentro del for es pedir la nota al estudiante. Nota será igual, voy a decir que la nota es entera, entonces espero una nota sobre 100. Entonces le voy a decir al usuario que ingrese la nota. Ingrese la nota del estudiante. Y le vamos a decir de qué estudiante, o sea, el estudiante 1, el estudiante 2, para que no piense que le estoy pidiendo siempre el mismo dato, ¿ok? Entonces, eso lo voy a concatenar con, ¿de dónde saco ese valor? 1, 2, 3, pues de i, ¿ok? Pero i comienza en 0, porque en range, por defecto, i comienza en 0, ¿verdad? El primer valor de la secuencia que me devuelve range es 0. Entonces, lo que voy a hacer es sumar i más 1. Sin embargo, esta operación se hará, la operación de suma se hará, pero al intentar hacer la concatenación entre esta cadena y el resultado de esta suma, que será un entero, me va a dar un error porque yo no puedo concatenar cadenas con números. Así que el resultado de esta suma tiene que ser convertido a cadena de caracteres para poder concatenar, ¿ok? Y si aplico el F, el que es la entrada F, y los en corchetes, También ¿no? Unos puede corchetes. hacerlo. También puede hacerlo, sí. Sí, con las F-strings, así es, también puede hacerlo. Miss, una duda. Ya. Sí, así es más fácil. Respecto a la Sí. primera línea, ¿se puede poner de alias a la librería su propio nombre? Sí. No, es que yo quería poner aquí NP. Pero, o sea, sí se puede, pero no tiene sentido, porque si yo le voy a poner un alias es para que se invoque desde un nombrecito más pequeño. Entonces no me había dado cuenta que había escrito NumPy completo. Ok. Sí se puede, pero no es el objetivo, no tiene sentido. Ya, entonces aquí, ¿dónde está? Aquí iba a decir que iba a concatenar también con 2 puntitos y ya está. ¿Ok? Ya tengo mi mensaje para el usuario, el dato me lo va a dar y ese dato lo voy a agregar a la lista para que no se pierda en la siguiente iteración. Entonces, ¿qué agrego? Agrego nota. ¿Ok? Y al final, lista.append nota. Y cuando ya se haya terminado de ejecutar el for, ya tendré la lista con todas las notas de los estudiantes. Por lo tanto, puedo retornar arreglo 2P. Bueno, déjenme crear la variable de forma explícita mejor. Arreglo 2P, que sería igual a np.array, y entre paréntesis escribo la lista. Y ya está. Al final retorno arreglo 2P. Ahora sí. ¿Ok? Y ya está. Eso es todo lo que tengo que hacer en esa función. Así que en el main, asimismo voy a volver a invocar. En este caso, le voy a poner en la variable np2, p2. Y ya está. La longitud de los estudiantes, la cantidad. No le voy a enviar la lista de estudiantes, ¿verdad? Porque ya vimos que cuando creé la función, trabajé y diseñé esa función tomando en cuenta que el número de estudiantes era una cantidad. Por lo tanto, no le puedo enviar solamente estudiantes, tengo que enviarle la longitud de la lista de estudiantes. ¿Ok? Y ya está. Vamos a imprimirlo también por acá abajo. Y vamos a imprimirlo también luego. Ok. Ya, y ahora vamos a la siguiente función. Que dice la siguiente función es obtener notas 3P.
que recibe nuevamente el número de estudiantes y que dice que va a construir un vector de notas aleatorias donde cada nota puede ser un entero entre 10 y 100. Esta función debe retornar un arreglo con las calificaciones del estudiante. Entonces definimos la función y en este caso tengo que trabajar con valores aleatorios, ¿no? Ya ustedes saben cómo crear un vector de datos aleatorios. Nuevamente recibo el número de estudiantes. ¿Cómo me aseguro que se obtenga un vector con tantos elementos como estudiantes hay? Pues al momento de crear el arreglo. Entonces le voy a poner arreglo aleatorio 3p. Es igual a np.random, ¿no? Y de random invoco la función randy. ¿Y qué le envío yo aquí? ¿Qué le debo enviar a randy? ¿Qué valores? Primero Eso, 10 y el otro bien. 101. Así es, debe empezar en 10, ¿verdad? Y debe llegar hasta el 101, porque si yo lo pongo solo hasta 100, el 100 no se incluye, ¿no? Entonces hasta 101. Y ya está. Ah, me falta poner el size, y aquí le pongo la tupla con los datos de cuántos elementos quiero y el shape que quiero realmente del arreglo. En este caso quiero un vector, así que voy a poner una tupla con un solo elemento. ¿Y cuál sería ese elemento? Pues la cantidad de estudiantes, ¿no? Coma. Y ahí está entonces mi tupla con un solo elemento. ¿Ok? Y ya está. Ahora lo retorno el arreglo aleatorio 3p. Así que desde el main ya puedo invocar esa función también. Nuevamente usaré el len de estudiantes para decirle cuántos estudiantes hay y pues luego imprimo np-p3. Y ya está. Hasta ahorita ya podemos probarlo entonces, ¿no? Vamos a ir a la consola, vamos a ejecutar esto. A esperar que se ejecute también. ¿Qué me faltó ahí? ¿Por qué dice obtener notas is not defined? ¿Qué me faltó? Importar las funciones. Importar la librería de funciones. Muy bien, gracias. Entonces, from funciones notas, ¿no? Vamos a importar NumPy aquí. No sé si aquí lo voy a necesitar en algún momento. Creo que no. Creo que no. Vamos a dejarlo ahí para ver qué pasa. Ya, y entonces si lo vuelvo a ejecutar, se quedó nuevamente. A ver. Ok, entonces me pide la nota del estudiante 1, por ejemplo, 56, 45, 34, 12, 89. ¿Ya? Y entonces miren las notas que me dio de forma aleatoria para el mejoramiento. Siempre debería darme las mismas notas, en teoría. ¿Ok? Así que al final, bueno, ya veremos luego qué se obtiene en cada uno de los demás. Hasta ahora ya creamos las notas, el arreglo de notas de primer parcial, de segundo parcial y de mejoramiento o tercer parcial. ¿Ok? Vamos entonces a la siguiente función, que es la de calcular el promedio. Dice que esta función recibe los 3 arreglos de notas y que debe tomar las 2 notas más altas de cada estudiante. Y al final la función debe retornar un vector con los promedios de las 2 notas más altas de cada estudiante. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si un estudiante tiene esas 3 notas, debe tomar las 2 más altas y con ellas sacar el promedio. En este caso, las notas más altas son la 1 y la 3, por eso con ellas hace el promedio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo he planteado esta solución? Vamos a definir la función por acá. Y entonces, ¿qué he hecho? Bueno, primero he definido un arreglo, un array temporal, para guardar, no, ese no, lo vamos a crear dentro del for. Un array para guardar los datos de los promedios, porque eso es lo que tengo que retornar al final, ¿verdad? Entonces, y este va a ser un arreglo de ceros. Y
¿Qué forma va a tener este arreglo? Pues va a ser la cantidad de elementos que debería tener ese arreglo de ceros, debe ser tantos como estudiantes hay, ¿verdad? ¿Cómo sé cuántos estudiantes hay si lo que tengo es P1, P2 y P3? Pues recuerden que yo ya me aseguré de que P1, P2 y P3 tengan la misma cantidad de elementos que estudiantes hay. Así que los tres tienen la misma cantidad de elementos, por lo tanto el promedio debe ser la misma cantidad de elementos también. Si hay 5 estudiantes, habrá 5 promedios, ¿verdad? Así que da igual, P1.6 o P2.6, el que necesite, el que quieran. En realidad, los tres tienen la misma cantidad de elementos. Por ejemplo, P1.6. ¿Ya? Ese es mi arreglo que voy a ir llenando con los promedios de los estudiantes. Ahora, necesito también recorrer para analizar el caso de cada estudiante. Por cada estudiante voy a calcular el promedio y voy a agregarlo en este arreglo de promedio. Entonces aquí sí necesito un for porque necesito analizar el caso de cada estudiante. No puedo esquivar ese for. Entonces, for i in range de ¿qué? Pues aquí le voy a decir que quiero que ese range se ejecute tantas veces como estudiantes hay. Así que nuevamente puedo usar aquí P1.size o P2.size o P3.size. Los tres tienen la misma cantidad de elementos. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí dentro? Ahora sí voy a crear un arreglo temporal que solo tenga 3 elementos, porque en ese arreglo temporal voy a guardar las 3 notas de un estudiante. Entonces, lo que vamos a hacer es arrayTemp es igual a empty.zeros. ¿Y cuál va a ser el shape que quiero que tenga este arreglo de ceros? 3, ¿por qué quemo el 3? Porque ya sé que solo lo quiero este arreglo para guardar las 3 notas del estudiante I. La primera vez del estudiante en el índice 0, la segunda vez del estudiante en el índice 1 y así sucesivamente. Entonces siempre serán 3 notas por cada estudiante y por eso creo este arreglo como un vector de 3 elementos, de 3 ceros por ahora, ¿no? Ya, entonces tengo el arreglo, así que puedo agregar elementos o reemplazar elementos en el arreglo. Arreglo temp, el índice 0, ¿a qué será igual? Pues a las notas del primer parcial de ese estudiante, ¿no? ¿Y dónde están esas? En P1, en el índice I. ¿Por qué en el índice I? Porque estoy recorriendo con este for y les decía que ese I representará cada vez un estudiante, ¿verdad? Entonces, las notas del estudiante I en esa iteración. Entonces, ahora array su-temp en el índice 1, en cambio, será igual a ¿qué? A las notas del segundo parcial de ese estudiante I. Y asimismo, array temp en el índice 2 será, me comí una A, será igual a P3, ¿verdad? En el mismo índice I porque estamos tratando al estudiante I. Y en la siguiente iteración, el estudiante I será otro, ¿no? Las notas serán otras. Ya está, entonces tengo mi arreglo temporal y con ese arreglo lo que voy a hacer es ordenarlo. Entonces voy a decir arrayTemp.sort, los ordeno. ¿Por qué los ordeno? Porque quiero quedarme con las 2 notas más altas. Entonces si las ordeno, ya recuerden que la función sort modifica ese arreglo, ¿no? Como es mi arreglo temporal, no me preocupa porque en la siguiente iteración se va a volver a crear. Porque puse la creación del arreglo dentro del for. Entonces, sí, se van a ordenar de menor a mayor y me voy a quedar solo con los 2 últimos elementos. Es decir, arrayTemp es igual a arrayTemp en el índice, desde el índice menos 2 hasta el final, un slicing. Eso significa que me voy a quedar con los elementos en el índice menos 2 y en el índice menos 1, ¿ok? Y con esos dos es que voy a calcular el promedio. ¿Dónde voy a agregar ese promedio? Pues en mi arreglo que definí acá afuera, en el arreglo del promedio, en el índice I. ¿Por qué en el índice I? Porque estamos analizando el estudiante en el índice I, ¿verdad? Y cuando sea otro estudiante pues cambiará obviamente a otro índice. Y entonces esto será igual a ¿qué? Será igual a arrayTemp.min, porque la función min me devuelve el promedio de los elementos que están dentro de este arreglo. En este caso serán solo 2. ¿Ya? Y eso es todo. En realidad, cuando termine de ejecutarse el for, se habrá calculado el promedio de cada uno de los estudiantes con las 2 notas más altas, luego de ordenarlas. ¿Ok? No es la única forma de resolverlo, es la que yo propongo. Si hay alguna otra que les parece más eficiente, está perfecto. Siempre y cuando lleguen a la solución correcta. ¿Ok? Ahí ya tengo entonces, retorno mi arreglo de promedios y vamos a ver si funciona. Así que vamos a invocar la función desde el main. ¿Alguna pregunta hasta ahí mientras tanto? Ok, entonces dice que el arreglo de promedios debe recibir, perdón, la función de calcular promedio debe recibir los 3 vectores de los 3 parciales.
Así que le envío los que tengo en cada una de las variables, ¿no? Que he recuperado. Se los envío y luego ya puedo imprimir np sub-prom. Vamos a ver qué es lo que se obtiene entonces. Ya está, se quedó. Ahí está, ok. A ver, ingresa la nota del estudiante 1, 56, 45, 34, 12, 89. Ya, estas son las notas que ingresamos, estas son las notas que se generaron de forma aleatoria. Y pues aquí estoy obteniendo los promedios. Creo que estas notas sí están cambiando y para que no cambien, yo debería poner aquí, cuando genero el arreglo aleatorio, nuevamente debería invocar a np.random.seed y le voy a enviar el valor de 0, para que siempre se mantengan los mismos valores aleatorios, ¿ya? Para que no me los esté cambiando en cada ejecución. Ya, por ahora este es el vector de promedios, así que está bien. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos porque hay 5 estudiantes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bien, no se duerman, estén atentos, que hay tareas sobre esto. Vamos a la siguiente función, que es la función aprobación curso, que recibe el vector de promedios, recibe la lista de estudiantes, y dice que esta función debe verificar si los estudiantes aprueban o no el semestre. Como las notas corresponden a una calificación sobre 100, ¿verdad? Hasta ahora hemos tenido notas sobre 100, deberán hacer la transformación necesaria para que sean notas sobre 10, ya que un estudiante aprueba la materia si tiene un promedio mayor o igual que 6, con el académico, ¿no? Y entonces, al final, deberá mostrar. Deberá mostrar nada más. Vamos a dejarlo ahí. Deberá mostrar en pantalla solo los nombres de los estudiantes que aprobaron la materia. Entonces, mostrar, para que no haya confusiones. No se puede retornar y mostrar o una cosa o la otra. Prefiero que se quede bien claro eso de ahí. O sea, sí se puede, ¿no? Pero no es el objetivo de este ejercicio, para que luego no saben qué hacer, ¿no? ¿Es el retorno o se muestra? En este caso quiero que solo se muestre. Así que, bien, vamos a definir esa función que dice que recibe el vector de promedios, la lista de estudiantes, y para ello dice que tengo que mostrar los nombres de los estudiantes que aprobaron la materia. Más adelante, ya sé que tengo una condición, ¿no? Los promedios deben ser mayor o igual que 6, pero me dicen los nombres de los estudiantes que tienen promedio mayor o igual que 6. Así que necesito que esos estudiantes no estén en una lista, sino que estén en un arreglo, para poder hacer luego una indexación booleana. Entonces, construyo mi arreglo, np estudiantes es igual a np.array, y entre paréntesis le envío la lista de estudiantes. Y ya está. ¿Okay? También me dicen que tengo que hacer la transformación de los promedios. No deberían estar sobre 100, sino sobre 10. Así que voy a definir la variable prom_array. Y esto será igual a np promedios, que es lo que recibo como parámetros, y lo voy a dividir para 10. A estas alturas ya sabemos que yo puedo hacer esta operación entre un arreglo y un valor entero, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que todos los elementos del arreglo, cada uno de ellos se van a dividir para 10, y el resultado de esta operación entonces será un nuevo arreglo con tantos elementos como hay en este, ¿verdad? Pero con la operación aritmética realizada. ¿Ok? Ya está, entonces tengo mi arreglo, tengo mi otro arreglo, por lo tanto ya puedo hacer la indexación booleana que quería. Se me está descargando la compu, así que un ratito. Ya, entonces vamos a obtener los estudiantes que aprueban. ¿Cuáles son los estudiantes que aprueban? Bueno, la indexación booleana tiene que ir sobre el arreglo de estudiantes, porque eso es lo que necesito, los nombres de los estudiantes. ¿Y qué es lo que va a ir como condición? Pues lo que tengo en prom_array, que sea mayor o igual que 6.0. 6.0. Ahí sí. Entonces, esta condición está sobre el arreglo de promedios, ¿verdad? Porque ahí están los números, pero realmente lo que me interesa son los nombres de los estudiantes que cumplen con esta condición. Recuerden que esto me devuelve un arreglo booleano. Al fin y al cabo, los valores de verdad en ese arreglo booleano son los que me interesan. Porque los índices donde estén esos valores true se usarán para ir a np estudiantes y obtener esos mismos, los elementos de estudiantes en esos mismos índices. ¿Ok? Y esos serán los datos que obtendré
para mostrar, porque eso es lo que me interesa. Entonces, como esta función no debe retornar nada, yo solamente imprimo aprueban y ya está. Y ya tendremos también entonces esta función. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? No, Miss. Bien, entonces vamos a invocar esta función. En esta función, como esta función no retornaba nada, solo imprimía, no tengo que guardar en una variable así como en el caso de las anteriores, tampoco tengo que ponerlo dentro de un print, no. Basta con que invoquemos a la función y ya está. Le envío el arreglo de promedios que obtuve antes y la lista de estudiantes. Vamos a ver entonces qué pasa hasta ahí. Se ejecute, ya. Entonces tenemos 56, decía 45, 34, 12 y 89. Estoy intentando recordar las mismas notas que ingresé cada vez. Ya, entonces este es el vector que me está dando. Ya, y ahora sí se va a mantener siempre el mismo. Estos son los promedios entonces, porque estos son los mismos valores que ingresé antes, estos son los mismos porque definí el random.seed y este es el promedio que se obtiene. Los promedios que se obtienen. Ahora, ¿quiénes aprobaron la materia? Solo 3, ¿no? Solo 3 tienen notas mayores que 6. Estos 2 no cumplieron. Por lo tanto, solo 3 estudiantes aprueban. Vamos a ver, 83 debería pertenecerle a Rubén Morales. Rubén Morales es el último, ¿no? Entonces, por eso me devuelve ese nombre. ¿Está claro? Basándose, claro, en la condición que era que los promedios, que estos sean mayores que 3. Mayores que 6, perdón. ¿Ok? Bien, entonces, si no hay dudas, vamos a la siguiente función. Y la siguiente función, que es la función f, dice obtener cuadro de honor. Dice que esta función recibe la lista de estudiantes, recibe el vector de promedios y que debe mostrar en pantalla los nombres de los estudiantes ordenados de mayor a menor promedio. Muestre también sus promedios ordenados para verificar sus resultados. O sea, lo que quiero mostrar es el estudiante junto a su promedio, ordenados de mayor a menor. ¿Ya? Básicamente eso. Entonces, como me están dando el detalle, ¿no? De que muestra el estudiante, el dato del estudiante junto con su promedio, definitivamente voy a tener que recorrer para poder mostrarlo uno junto al otro. Voy a tener que usar un for. Pero bueno, vamos a la definición de la función y vamos viendo cómo se desarrolla esto. Entonces, tenemos la función obtener cuadro de honor, obtiene la lista de estudiantes y el vector de promedios. Ojo con el orden de los elementos, porque antes estaban al revés, ¿no? En la función anterior primero recibía los promedios y luego los estudiantes. Así que cuando invoca esta función, primero tengo que enviarle la lista de estudiantes y luego el vector de promedios. Si no, no va a funcionar, ¿no? Se va a caer por ahí. Ok, entonces, ¿qué necesito para esto? Necesito ordenar, ¿verdad? Entonces, ¿qué ordenarían ustedes aquí? ¿Qué función usarían? Ya está, se durmieron. Hace 1 hora ya están dormidos en este curso. Vamos, chicos, participen. ¿Qué deberían ordenar? La función es array. esta, ¿no? Bueno, sí, pero ¿cuál array? O sea, el prono array, digo. Sí Ah, o ya, sí, el o si arreglo no, de la de promedios. Es promedios. que se le escuchó solo array. La de promedios, exacto. Ese arreglo de promedios, que es lo que recibo como parámetros, eso es lo que tengo que ordenar. ¿Y qué es lo que voy a usar para ordenar? Realmente no me interesan tanto los promedios ordenados, sino que me interesan sus índices, porque en base a sus índices es que voy a poder acceder a los nombres de los estudiantes, ¿verdad? Pero ya no importa si lo Entonces, pongo sobre 100 o sobre 10. aquí no importa porque no hay que comparar contra nada, solo mostrar, ¿verdad? Entonces, aquí voy a usar los promedios tal y como llegan. Y voy a ordenarlos. Entonces, voy a poner índices ordenados, será igual a np promedios, punto arg sort, y eso me dará, ya lo mostré antes, ¿no? En el ejercicio de las matrices. Les mostraba que con eso yo puedo obtener un vector con los índices ordenados. Esos índices realmente a mí no me interesan así, sino que me interesan de mayor a menor, así que aquí de una vez le pongo 2 puntos, menos 1. ¿Ok?
Ojo, porque si ustedes estuvieran usando sort, por ejemplo, les recuerdo esto porque es un error bastante común. Desde promedio invocan sort y bueno, quieren ordenarlos de mayor a menor, no pueden invocar directamente, no pueden hacer esto por si acaso. ¿Por qué? Porque la función sort no retorna nada, entonces no puedo hacer un slicing a known, ¿verdad? No puedo hacer un slicing a nada. En este caso sí puedo aplicarlo en la misma línea porque la función argsort ya me retorna un vector con los índices ordenados. Lo que yo estoy haciendo es un slicing inverso al vector que me retorna argsort. Como sort no retorna nada, si yo lo que necesitara fuera ordenar los valores de los promedios, entonces primero ordeno y en la siguiente línea escribo np promedios y ahí le pongo el slicing inverso y obviamente eso me va a retornar un nuevo vector. ¿Ok? Esa sería la forma correcta si es que lo que quiero es ordenar de mayor a menor los valores. Ahora, en 2 líneas de código. Ahora, lo borro porque eso no es lo que queremos aquí. Lo que queremos aquí son los índices y ya los tengo. ¿Qué voy a hacer con esos índices? Voy a poder obtener los estudiantes y sus promedios correspondientes, ¿no? Recuerden que hay tantos promedios como estudiantes hay. Además, estos estudiantes están relacionados a este arreglo de promedios por sus índices. Son datos paralelos. Así que lo que voy a hacer es recorrerlos, no puedo evitar recorrerlos, por cada índice en índices ordenados, ¿verdad? Como aquí ya tengo un arreglo de índices, lo que estoy haciendo es recorrerlos. Recorrer Pero los estudiantes elementos que están ahí. ¿es un array o es una lista? Es una lista, pero en este caso no importa, porque como les decía, ¿qué es lo que tengo en índices ordenados? Un arreglo, pero que contiene números, ¿no? Valores enteros. Entonces, esos índices sí me pueden servir para indexar sobre una lista, ¿no? Porque es una indexación normal, básica de la vida, ¿cierto? Entonces, yo puedo hacer esto, estudiantes en el índice I. No necesito convertirlo a arreglo. Acá sí, porque acá sí necesité convertirlo, porque iba a ser una indexación booleana. Aquí estoy haciendo una indexación básica, usando un índice que estoy obteniendo de este arreglo. Ya está. ¿Ok? Y bueno, obviamente también me pidieron su promedio, entonces NP promedios en el índice I. Y ya está lo que me piden. ¿Ok? ¿Preguntas? Bien, entonces vamos a invocar a la función. Nuevamente esta función no retorna nada, solo imprime en pantalla, así que la invoco tal cual, le envío la lista de estudiantes primero esta vez y luego el vector de promedios, porque en ese orden los necesita. Y ya está. Vamos a probar nuestra función nuevamente. Ay, que no se carga rápido. Déjenme, no quiero actualizar la página, pero creo que voy a tener que hacerlo. Cuando ya no reacciona, mejor recargar. Ojalá no se haya borrado el código, así que vamos a revisar la función nuevamente. Está cargando. Ni siquiera se está conectando, ¿sí ven? No me está conectando al servidor de Replit, así que nada, esperemos. Ahí está, ya. ¿Sí vieron qué pasó? No se guardó nada de lo que escribí en esa función. ¿Por qué no se guardó nada? Porque seguramente no estaba conectado al servidor, entonces todo lo que estaba escribiendo no se guardó. Pero bueno, no importa, vamos a escribirlo nuevamente. F. Vamos a escribirlo nuevamente, no nos queda más que escribirlo nuevamente, los índices ordenados. Y ya está. Y se me Debí pasa algo así copiarlo. en la lección. Si le pasa algo así, no haga lo que yo hice, no actualice directamente, sino que primero copie todo. Porque yo suelo hacer eso. Si han visto que yo a veces copio y de ahí actualizo. Bueno, ahorita no lo hice, me olvidé y ya, este es el resultado. Okay, Entonces vamos a usar, siempre copien su código antes de actualizar si es que ven que no les está cargando, porque cuando no corre es porque no está conectado al servidor. Eso es lo Desde que la pasa. mañana redonda, sí. A mí también me pasó lo mismo con la tarea. Mal, Sí, puede está ser, a más veces lento falla, a que veces está colapsada. Ajá, puede ser que esté más colapsada.
Ya, entonces, desde NP promedios, decíamos que invocábamos a la función arg sort, y a eso le hacíamos una indexación, un slicing inverso, ¿qué más? Y el for, ¿no? Vamos a ver, ahí sí, ingresa la nota del estudiante, 56, 45, 34, 12, 89. Ya, entonces ahí miren, me sigue mostrando el mismo vector aleatorio de antes porque ya establecí la semilla. Obtengo el arreglo de promedios, por acá obtengo los que aprobaron y aquí están los nombres de los estudiantes junto a su promedio ordenados de mayor a menor. Ya sabíamos que Rubén Morales era el que tenía 83, ¿no? Pues por eso a él lo muestra primero. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? Continuamos. Ok, vamos a continuar entonces. Vamos con la siguiente función. ¿Qué dice la siguiente función? La siguiente función es la de literal G. Dice, escriba la función. Consultar promedio que recibe la lista de estudiantes, el vector de promedios y un promedio en particular. Dice que esta función debe retornar los nombres de los estudiantes que tienen un promedio mayor o igual al valor de promedio establecido como parámetro. Entonces, esto que recibo aquí será un valor flotante, ¿no? Que representará un valor decimal, que representará el valor de un promedio. Quiero todos los estudiantes que superan ese promedio, básicamente. Entonces, desde la función, definimos aquí la función como tal. ¿Y qué es lo que necesito? Nuevamente voy a hacer aquí una indexación booleana, así que necesito nuevamente que estudiantes sea un vector. Y ya está, los que son mayores será igual a ¿qué? A NP estudiantes. Y aquí le voy a hacer la indexación booleana. Voy a hacerla mejor con un NP-word para que no se olviden que el NP-word también es útil. En este caso, al NP-word yo debería enviarle la condición que sería que NP promedio sea mayor que el promedio que recibo como parámetro, ¿ya? Recuerden, aquí está mal escrito, NP-word. Recuerden que NP-word me retorna un arreglo de índices, ¿verdad? Entonces, como yo puedo usar el arreglo de índices para hacer una indexación sobre este arreglo, es válido. Y entonces ya está. Al final me dice que esto se retorna, por lo tanto, yo retorno mayores. Ojo, porque si su función va a retornar, tiene que retornar algo. No pueden escribir return y ya está, se acabó. Lo vi en la lección, entonces, perdón, en el examen, así que cuidado. Si van a retornar, tiene que retornar algo. Ya está, esa función ya está, así que vamos al main y vamos a invocarla. ¿Ok? Tenemos que pedirle un dato al usuario, ¿no? Entonces vamos a decir promedio ingresado es igual a un flotante, decíamos que podía ser, entonces float de input ingrese un valor de promedio. Y ya está. Con ese valor de promedio invocamos a la función, que sería consultar promedio. Veamos la lista de estudiantes en ese orden. Le enviamos también el arreglo de promedios, que es np sub-from. Le enviamos, por último, el promedio ingresado por el usuario, ¿no? Y ya está. Ahora, esto me retorna algo, por lo tanto, lo puedo imprimir directamente, ¿no? Poner aquí un print. Y aquí, y ya está. Vamos a ejecutarlo. No, lo probamos, vamos a hacer primero el último tema y ahí probamos todo junto, ¿ya? A ver si estaba bien. Vamos a ir a la siguiente función, entonces, que es esta de aquí. ¿Qué dice esta función? Clasificar notas, que dice que recibe solo la lista de estudiantes y el arreglo de promedio nuevamente, y dice que deberá mostrar en pantalla para cada estudiante una calificación de acuerdo a su promedio, una clasificación, una etiqueta, ¿verdad? Entonces, si el estudiante tiene un promedio entre 8, mayor a 8.5, le corresponde la etiqueta excelente. Por ejemplo, para Juan Ramírez, la etiqueta excelente.
por ejemplo, porque dependerá de los datos ingresados, ¿no? Y si está entre 7 y 8.5 será muy bueno, y así sucesivamente. Como tengo que dar una etiqueta a cada uno de los estudiantes de la lista, claramente tengo que recorrer nuevamente, tengo que usar un for, porque si no, ¿cómo voy a recorrer cada estudiante de la lista, no? Sobre las listas no puedo hacer otra cosa que no sea recorrer en ese caso. No puedo aplicar nada de indexación booleana ni por arreglos, nada de eso. Entonces, la única vía en este caso es recorrer. Si alguien le ve otra solución donde podamos aplicar arreglos, perfecto, la puede compartir. Esta es la solución que yo planteo. Entonces, la función se llama clasificar notas y para ello vamos, como estaba diciendo, que tienen que ser notas 8.5, 7.5. Los promedios están sobre 10, ¿no? Entonces, nuevamente, tenemos que dividir los promedios para 10, como hicimos acá. ¿Ya? Entonces, dentro de la función, dividimos los elementos de los promedios para 10 y esto será lo que vamos a analizar. Entonces, necesito un for que recorra tantas veces como elementos hay en la lista de estudiantes. Entonces, en este caso voy a hacer por índice. Por in range de len de estudiante. ¿Ok? Dos puntitos. ¿Por qué? Porque necesito el índice, ¿no? Para acceder también al arreglo de promedios. Entonces, si from array en el índice i es mayor que 8.5, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a imprimir el nombre del estudiante, es decir, estudiantes en el índice i, y también voy a imprimir la etiqueta que le corresponde, que en este caso sería excelente. ¿Ok? Tengo que analizar otro caso, por lo tanto pongo el if. El if, porque estoy dentro del mismo análisis de la misma variable, ¿no? Entonces, en este caso sería el if from array, y entre paréntesis, no, entre corchetes. Si from array en el índice i es, ¿cuáles eran los otros valores? 7.0 y 8.5. Okay. Mayor que 7.0. And from array menor o igual que 8.5. Entonces, en ese caso, imprimo estudiantes en el índice i y también la etiqueta que le corresponde, que en este caso es muy bueno. ¿Ok? Hay otro caso más, ¿verdad? El if, cuando from array en el índice i sea mayor o igual que 6.5 y también el promedio sea menor o igual que 7.0, ¿verdad? Menor o igual que 7.0 y en ese caso el estudiante es bueno nomás, ¿no? Por último, el último caso es regular. Como ese es el último caso, lo voy a poner en un else. Así que el último caso sería cuando muestro que el estudiante en el índice i tiene la etiqueta regular. Y ya está, esa sería mi función. Entonces, tenía que recorrer la lista de estudiantes y analizar cada caso para mostrar a ese estudiante con la etiqueta que le corresponde. Por eso tuve que recorrer. Yo siempre les decía que, bueno, el for lo vamos a usar para mostrar datos, sobre todo si hay que mostrar datos como en esta situación donde hay que mostrar cada dato con algún otro valor juntos. Entonces, línea por línea, hay que irlos mostrando. Ya está. Está esa función, por lo tanto, puedo ir al programa principal, invocarlo y probamos todo, ¿ya? Ahí está, clasificar notas. Como esta no retorna nada, simplemente invoco a la función y le envío los parámetros. Ahora sí, ejecutemos esto y vamos a ir a la consola. Si no he cometido ningún error, debería funcionar. A ver, 56, 45, 34, ¿qué más? Creo que era 12. Sí, y 89, creo que era lo que ponía antes. Ya, me sigue dando el mismo vector con los valores aleatorios porque puse el seed, los promedios son estos, siguen aprobando solo 3 estudiantes, este es el cuadro de honor, donde muestra los estudiantes de mayor a menor, y aquí me dice ingrese un valor de promedio, por ejemplo 7.0. ¿Cuáles son los estudiantes que tienen 7.0? ¿Qué pasó aquí? Bueno, acá se cayó, pero acá sí me mostró cuáles son los estudiantes que tienen 7.0. ¿Y acá qué pasó? Ajá, es en mi función de clasificación de notas claramente porque me mostró el primero y luego ya no me mostró nada más. Así que, ¿dónde tenemos que ir a ver eso? Tenemos que ir a ver eso. ¿Dónde está? Aquí. Y dice que se cae en la línea 63. Porque, Mejor sería por la land, porque creo que No. no.
Es por esto, porque me faltó el índice ahí. A ver, el AND, porque yo les había dicho, pero cuando usamos NumPy usamos esto, ¿no? Por eso, ¿no? Sí. Creo que me... Ajá. Ya, pero eso es cuando la condición es parte de la indexación booleana, ¿sí? O parte de una condición en el where. Ahí usamos el ampersand en lugar del AND. Pero si se fijan, aquí esta condición es parte de un if o de un elif. Por lo tanto, ahí seguimos usando AND. ¿Ya? Solo cambiamos el AND por el ampersand o el OR por el pipe cuando la condición es parte de la indexación booleana o es parte del NP-where. ¿Sí? Aquí era porque me había olvidado del índice, fíjense, estaba verificando que todo el arreglo sea menor o igual que eso de ahí. Entonces daba un conflicto. ¿Ok? Entonces, vamos a probar nuevamente. Aquí me di cuenta de algo y es que cuando estamos haciendo el tema del promedio, yo le estoy ingresando un promedio de 7 y todos aprueban porque todos tienen notas mayores que 7, pues. Entonces deberíamos hacer lo siguiente. Promedios es igual a promedios dividido para 10. Ahí sí. Entonces tenemos las notas sobre 10 y verificamos con un promedio sobre 10. Vamos a ver qué pasa. Vamos a volver a ejecutar. Ya, entonces 56, 45, 34, creo que era 12 y 89. Ahí. Ya. El promedio 7.0. Y ahora sí me dicen que solo 2 estudiantes tienen más que 7.0. Y sí, pues no solo Rubén Morales y Carlos Pérez tienen un promedio mayor que 7.0. Los demás tienen un promedio inferior. Y acá la clasificación de las notas ya está para cada uno de los estudiantes. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Preguntas, dudas o continuamos? No hay duda. Ok. Miss. Está claro, Miss. Perfecto, muy bien, listísimos para la tarea del fin de semana. Bien, vamos entonces con el siguiente ejercicio, el ejercicio de productos. A ver, aquí también tengo la descripción, pero esperemos que cargue, pues. Ya, a ver, aquí dice, la tienda internacional El Corte Inglés se caracteriza por ofrecer una amplia gama de productos y en época de rebajas ofrece precios realmente cautivadores, por lo cual se le solicita a usted realizar una serie de instrucciones para conocer más acerca de ellos. Asuma que posee los siguientes 4 arreglos de NumPy. Un arreglo con los códigos de todos los productos que vende la tienda, que serán strings. Un arreglo con los precios de los productos en dólares, que serán valores decimales. Un arreglo con los descuentos de los productos, que serán valores enteros entre 0 y 100, asociado a cada producto. Y un arreglo con valores con nombres de secciones, que serán strings, donde se encuentra cada producto. Ok, entonces estos son los datos que me dan. Tenemos aquí los arreglos de datos. Perdón, sí, los arreglos de datos. El primero es el de códigos, tiene aquí códigos que son cadenas. Luego el de precios, que son valores flotantes, como ya decía, valores decimales. Luego el de descuentos, que tiene valores enteros. Por ejemplo, si tiene 0, significa que ese producto no tiene descuento. Si tiene 30, significa que este producto tiene 30% de descuento. ¿Ok? Y luego tenemos el arreglo de secciones, que tiene los nombres de las secciones a las que pertenece ese producto. Entonces, por ejemplo, este producto pertenece a la sección de ropa niños, tiene un precio de 56.65 y no tiene descuentos. Y el de acá, el último, este producto pertenece a la sección de tecnologías, tiene un precio de 450.89 dólares y tiene un descuento del 30%. Ya, entonces son datos correspondientes, son datos paralelos, ¿ok? Y de esa manera hay que tratarlos. Fíjense también que las secciones tienen datos repetidos porque pueden haber más de un artículo que pertenecen a la misma sección. Por ejemplo, aquí ropa de niños y ropa de niños, o mujer y mujer, o tecnología y tecnología, ¿ya? Los productos de esas categorías pertenecen a la misma sección, ¿no? Entonces, por eso está el nombre de la sección repetida. Dicho eso y explicado eso, vamos a resolver todas estas funciones. La primera es la función, déjenme hacer espacio por aquí. La función calcular precio, que dice que recibe un código y los arreglos de códigos, de precios y de descuentos, y que la función debe retornar el precio final del producto. ¿De cuál producto? El producto del código que recibo como parámetro.
Y dice que para calcular el precio final tengo que utilizar esta fórmula. Esta fórmula que la he puesto como una imagen porque no la podía incluir en el archivo de Markdown. Entonces, ¿cómo se calcula? Bueno, es el precio del producto menos el precio por el descuento. ¿Sí? O sea, el precio al cual le resto el descuento, básicamente eso, ¿no? Ya, entonces, vamos a resolver esa primera función. Vamos a importar NumPy y poner su definición. Recibo el código y los 3 arreglos. ¿Cómo voy a poder obtener el precio de ese producto en particular? Lo que voy a hacer realmente es calcular el precio de todos los productos y luego quedarme solo con aquel que le corresponde este código. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a calcular para todos? Porque yo sé que NumPy me permite hacer operaciones para todos los elementos del arreglo directamente, sin tener que recorrerlos. Por lo tanto, solo tengo que usar la fórmula sobre los arreglos y ya está. Es decir, que el vector de precio final lo puedo obtener aplicando la fórmula que es el precio menos el precio por el descuento dividido para 100. Sé que puedo hacer eso porque tanto D como P tienen la misma cantidad de elementos, ya se los expliqué antes, son datos correspondientes. Entonces, como tienen el mismo shape, como tienen la misma cantidad de elementos en ese shape, yo puedo hacer esta operación directa. ¿Qué es lo que voy a obtener entonces? Un nuevo vector con la misma cantidad de elementos de P y de D, pero con la operación aritmética realizada sobre los datos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a hacer la operación? Entre sus correspondientes, ¿verdad? El que está en el índice 0 de precios con el que está en el índice 0 de descuentos. El que está en el índice 1 de precios con el que está en el índice 1 de descuentos. Y así sucesivamente con todos los elementos. Entonces, una vez que yo ya tengo ese vector, lo que tengo que hacer es filtrarlo. Y eso también ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Entonces, si quiero el precio de un producto, voy a ponerle precio, producto, ¿a qué sería igual? Sería igual a... Lo que quiero es filtrar el arreglo de precio final, ¿verdad? Para quedarme solo con el que tiene el precio final del producto que yo necesito. Entonces, le voy a aplicar una indexación booleana y le voy a decir aquí donde el vector C sea igual a el código que estoy recibiendo como parámetro. Entonces, obviamente, esto me va a retornar un arreglo booleano y pues de precio final me devolverá solo el elemento que coincide con el que aquí se haya hecho true, ¿verdad? Y ya está, al final solo retorno el precio del producto que necesito. ¿Está claro? Entonces es más fácil calcularlo para todos y luego filtrarlo, porque lo contrario hubiese sido, bueno, primero había que filtrarlo y luego trabajar con ese dato, indexar. No, directamente aquí lo puedo aplicar sobre todo el vector y ya está, lo filtro. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? La primera Bien. línea entonces es la que como tal ya calcula así todo sin el for. Así es. Ahí estoy aplicando la fórmula para todos los elementos de la regla, directamente, ¿no? Ojo que lo puedo hacer porque tienen el mismo shape esos arreglos, ¿no? Si no, no podría ser. Vamos a probar a ver si sirve y vamos a poner aquí función 1 y aquí voy a invocar a la función, calcular precio. Le estoy enviando el código del último producto, ¿sí? Y le estoy enviando también los arreglos de C, de P y de D, ¿ok? Entonces ejecutemos esto y ustedes deberían ver, aquí está, 315.623, que ustedes lo pueden verificar si le aplican esa fórmula, es decir, si le sacan y le quitan el 30% a 480.89, debería darles ese valor, ¿ok? Ya está, ese es el primer tema. Vamos entonces a la siguiente función. ¿Qué dice la siguiente función? Se llama calcular total, dice que recibe una lista de códigos de productos a comprar y también los arreglos de códigos, productos y descuentos. Y dice que la función debe retornar el precio final a pagar por toda la compra una vez que ya se hayan aplicado los descuentos. ¿Ok? Entonces el precio final de la compra en general, una vez que haya calculado el precio final de cada uno de los productos de esa lista. ¿Qué tengo que hacer entonces? Como tengo una lista de códigos, yo debería calcular el precio para cada uno de estos códigos, ¿verdad? Y luego sumarlos, ¿verdad? Todos para saber cuál es el total a pagar. Entonces, vamos al archivo de funciones y vamos a recorrer. Para cada código en la lista de códigos, los puntitos, ¿qué debemos hacer? Debemos calcular el precio de ese producto del código COD.
¿verdad? Y ya tengo una función que hace eso, ¿cierto? Entonces simplemente ya sé que esa función me va a retornar un precio final, entonces simplemente la invoco, calcular precio, le envío el código COD y le envío todo lo demás que necesita, C, P y D. ¿Ya? Entonces, esta función me va a retornar el valor total o el precio final de este producto del código COD. Y en la siguiente iteración será para el siguiente código de esta lista y así hasta que termine de obtenerlos, ¿verdad? Entonces, para que no se me pierda en la siguiente iteración, el precio final de ese producto lo voy a agregar a una lista. De hecho, debí definir acá antes una lista y lo voy a ir agregando para que no se pierda. Y bueno, entonces, cuando ya haya terminado de recorrer ese arreglo, tendré la lista con todos los precios finales de todos los productos, así que ya podría calcular el valor total, que será igual a ¿qué? Será igual a la suma de la lista. ¿Ok? Entonces, estoy trabajando en un híbrido, no estoy utilizando arreglos de NumPy, pero también estoy usando la lista porque me dan los datos en una lista. ¿Ok? Aquí lo que quería poner era total, y pues al final tengo que retornar el valor total a pagar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o duda sobre este ejercicio? ¿Me podría volver a repetirlo? Es que no me quedó tan claro. Ya, a ver, en esta función se recibe una lista de códigos y me dice que el objetivo de esta función es que me retorne el total a pagar por todos los productos que va a comprar el usuario que está en esta lista de códigos. Entonces, lo que hago es recorrer esa lista de códigos para analizar uno por uno los productos que el usuario va a comprar. Entonces, lo que va a pasar es que cada uno de esos códigos representa un producto, ¿verdad? Por lo tanto, a cada uno de esos códigos tengo que calcularle el precio final a pagar, es decir, aplicarle el descuento en caso de que hubiera algún descuento. Como yo ya tengo una función que me permite obtener el valor a pagar, pero para un código, ¿verdad? Bueno, pues dentro del for, con el código que obtengo en cada iteración, invoco a la función de calcular precio, le transfiero todos los otros parámetros que recibí, ¿y qué me retorna eso? Me retorna un nuevo arreglo. Bueno, un arreglo que contiene el valor a pagar, ¿no? Ese valor a pagar, el valor a pagar más bien, y ese valor a pagar será entonces lo que voy a ir agregando en esta lista. ¿Por qué lo agrego en esta lista? Para que no se pierda en la siguiente iteración. Entonces, en la primera iteración tendré aquí el precio final de un producto, y luego el del otro, y luego el del otro. Se van a ir agregando en la lista para preservarlos. Y luego, lo único que hago es que una vez que termine el for de ejecutarse, ya no hay más códigos que recorrer, tendré todos los precios finales en esa lista. Lo que hago es sumarla para saber cuánto tiene que pagar en total por la compra de todos los productos de esta lista de acá. Y lo retorno. ¿Sí? ¿Está claro o no? Sí, La clave aquí es que sepan que pueden reutilizar funciones. ¿Ok? Entonces sí se da, de hecho a veces está redactado así el examen para que reutilicen una función. Si ustedes no lo hacen, no están cumpliendo con este objetivo de que puedan reutilizar código. Entonces significa que no saben usar funciones y por eso pierden puntos ahí. Porque si hay funciones que se pueden reutilizar, precisamente ese es el objetivo, ¿no? Que puedan definir una función una vez y puedan invocarla tantas veces como sea necesario. En este caso, pude usar una función que ya había definido antes. Vamos entonces a probar esa segunda función y vamos a ponerlo aquí como F2. Y vamos a probarla con esta lista de códigos que en realidad son los 3 primeros códigos de la lista del arreglo que tengo acá arriba. Los 3 primeros códigos, entonces es este precio y este precio, y lo que estoy haciendo es calcular el total de esos productos, ¿no? Entonces, ¿cuánto ejecuto esto? Ahí me dices 92.65, podríamos decir, ¿no? Para pagar. Eso es lo que tendría que pagar el usuario por comprar estos artículos de la lista. ¿Ok? Bien, entonces, si no hay dudas, vamos a la siguiente función. ¿Qué pasa en la siguiente función? ¿Qué dice? Una función hallar secciones que recibe la lista de códigos
el arreglo de códigos también y una lista de secciones, ¿ok? Esta función debe retornar un arreglo de NumPy con los nombres de las secciones que deberá visitar el usuario para poder comprar todos los productos. ¿Ok? Entonces hay una lista y de esa lista quiero saber qué secciones hay que visitar para poder comprar estos productos. Entonces el arreglo me dice que el arreglo resultante además no debe contener secciones repetidas. Sí puede pasar que haya secciones repetidas, yo ya se los demostré acá, ¿no? Les dije que habían datos de secciones repetidas porque varios productos pueden pertenecer a la misma sección, como por ejemplo, hombre por aquí, no, mujer, se repite 2 veces, ¿no? Entonces, si yo compro 2 productos de la sección mujer, puede ser que aparezca 2 veces esa sección. Por lo tanto, no hay que incluir repetidos. Ya. Vamos a definir entonces esa función. Lo primero que voy a hacer es, voy a definir la función. Dentro de esa función como tal, voy a recorrer la lista de códigos nuevamente. Entonces, para cada código en la lista de códigos, ¿y qué voy a hacer con cada uno de esos códigos? Pues voy a verificar en qué sección está cada uno de esos códigos. Básicamente eso. Porque como me dan mi arreglo de secciones, ¿no? Yo puedo saber en qué sección está ese código de producto aplicando una indexación booleana o aplicando un NP-WHERE. Antes apliqué indexación booleana, así que ahora voy a aplicar un NP-WHERE, aunque ustedes ya saben que eso es exactamente lo mismo, ¿no? Al final el resultado es el mismo. Entonces, la sección a la que pertenece ese producto será, bueno, el filtro será aplicado, o la indexación será aplicada al arreglo de secciones. Por lo tanto, para ese arreglo van los corchetes. Y dentro del corchete voy a invocar a np.where. ¿Y cuál será la condición? Nuevamente que C sea igual al código. ¿A cuál código? Al que estoy recibiendo aquí dentro del for. ¿Ok? Recuerden que esto es equivalente aquí a haberlo hecho de esta manera. Solo lo estoy haciendo con NP-WHERE para que no se olviden que el NP-WHERE también existe y que es útil. ¿Ya? Bien, tengo la sección. Ahora, si yo no lo preservo, se va a perder en la siguiente iteración y tendré la sección del otro producto. Así que lo voy a guardar en una lista. Debí haber definido acá una lista S, una lista vacía, y los voy a ir agregando en esa lista. Lista S.append, y ¿qué le envío a esa lista? Le envío la sección que acabo de encontrar. Cuando termine de ejecutarse ese for, entonces ya se habrán analizado todos los códigos, por lo tanto se habrán encontrado todas las secciones de cada código, pero puede ser que hayan repetidos. Así que ahora tengo que encontrar los únicos. Además que me pide que retorne un arreglo, no me pide que retorne una lista. Así que debo convertir los datos de esa lista en un arreglo y luego además hacerlo único. Todo lo voy a hacer en una sola línea, así que voy a poner secciones únicas, sería igual a que, bueno, si quiero quiero crear un arreglo a partir de los datos de la lista, simplemente invoco la función array y le envío lista S, ¿no? Y luego, como yo ya sé que esto es un arreglo, yo puedo pues invocar a la función unique. Y a la función unique le envío este arreglo resultante, que es lo que obtengo a partir de lista. ¿Qué me devuelve unique? Un arreglo con los datos que le estoy enviando, de este arreglo de aquí que le estoy enviando, con los datos únicos, pero además me los ordena, ¿no? Entonces, ya sobre eso no puedo hacer nada. Así que como no me dice que nada acerca de eso, ya está, ahí se van, como me los devuelve el arreglo de la función unique. Y retorno secciones únicas, que es lo que tengo que hacer. Entonces, vamos a invocar esa función acá, P3, y vamos a invocar a la función hallar secciones, y ahora lo vamos a probar con esta lista de acá. Tenemos el primer producto, el segundo, el tercero, y tenemos otros más. Tenemos también PIU, que es el de acá, y tenemos LKI, que es el último además. ¿Ya? Entonces, cuando yo invoco esa función, lo que obtengo es un arreglo con 4 elementos. A pesar de que yo le envié 1, 2, 3, 4, 5 códigos, solo me devuelve 4 elementos porque seguramente había uno repetido. Entonces, ahí tengo los nombres de las secciones a las que pertenecen estos productos. Y el usuario, entonces, ya sabrá que tiene que visitar estas secciones para poder comprar estos productos. ¿Ok? Regreso a las funciones. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, miss. Ok. Si no tienen dudas, vamos a seguir entonces con la siguiente función.
Y es que no se ve ahora. Hay que verse. No quiero recargar porque se me va a borrar Miss, probablemente. disculpe, tengo una duda. Dígame. Cuando usted usó la parte de único, Ujú. ya del array, ahí de una vez ya está convirtiendo en un arreglo la lista S, ¿no? Claro, o sea, lo hubiese podido hacer en dos pasos, ¿no? Primero obtenía un arreglo a partir de la lista S y ese arreglo lo enviaba a Unique. Solo que lo estoy haciendo todo en una misma línea. Ok, Miss. A ver, entonces, no se muestra el markdown. Ahí está, ya. A ver, ¿qué dice la última función? Es la función descuentos por sección, que recibe el arreglo de descuentos y el arreglo de secciones. Dice que esta función no debe retornar nada, pero debe mostrar por pantalla el nombre de cada sección y la cantidad de productos que tiene esa sección con menos del 50% de descuento. Si vamos a los datos, ustedes pueden observar aquí que hay algunas secciones que tienen 50, otras que tienen 10, ¿verdad? Otras que tienen 15, otras que ni siquiera tienen descuento, tienen 0 aquí. Entonces, solo quiere mostrarles que tienen menos del 50% de descuento. Por ejemplo, esta no entraría, ¿no? Porque tiene 55. ¿Ok? Quiere los nombres de las secciones y cuántos productos hay en esa sección para poder que cumplan con esa condición, que tengan menos del 50% de descuento. Así que vamos a ir a nuestra función. Y básicamente tenemos solo los datos del arreglo de descuentos y el de secciones. Así que necesito analizar las secciones, pero necesito analizar las secciones únicas. ¿Por qué? Porque quiero mostrar cada sección con su cantidad de productos. No voy a mostrar 2 veces la misma sección y 2 veces la misma cantidad de productos, ¿no? Una sola vez. Por lo tanto, trabajaremos sobre las secciones únicas. Entonces, y luego contaremos cuántos productos tiene esa sección que cumplen con la condición. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, S única ya vimos que es igual a NP unique. ¿De qué? De S, ¿verdad? Ahí obtenemos entonces mi arreglo de elementos únicos. Luego necesito recorrer las secciones que están en este arreglo resultante de los valores únicos. Entonces, por cada sección in S únicas, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, quiero saber cuáles son los productos que corresponden a esa sección. Pero no tengo los productos, solo tengo los descuentos, ¿no? Entonces, si vamos al main, yo voy a comenzar a recorrer las secciones únicas y luego lo que quiero saber es cuál es el descuento que le corresponde a esa sección. Entonces, por ejemplo, a esta sección le corresponde el valor de 0, pero también le corresponde, no sé, 1, 3, 4, 5. También le corresponde el 15%, por ejemplo. ¿Ok? Entonces le corresponde más de un producto, más de un descuento también, ¿no? Y por cada uno de esos descuentos solo me interesa cuántos tiene con menos del 50%, ¿verdad? Así que los estoy recorriendo y lo siguiente que debería buscar es en qué índice está esa sección. ¿Cómo sé dónde está? Con el NP-Where, ¿verdad? Entonces voy a poner índice de la sección es igual a np.where y entre paréntesis le envío la condición. ¿Cuál sería la condición? Que mi arreglo original sería igual a la sección. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden que aquí yo no lo puedo comparar contra S únicas porque S únicas no es paralela a D, porque en S únicas ya hay menos elementos. ¿Cuáles sí son paralelas? D y S. Entonces yo en el NP-Where tengo que usar S para verificar, bueno, ya tengo las secciones únicas, sé también que cambiaron su orden porque Unique ordena, entonces ya perdí el orden original, así que tengo que buscar el índice con esta condición, donde S, que es mi arreglo original de secciones, es igual a esa sección que en S4 se está utilizando. ¿Ok? Una vez que encuentro el índice, ya puedo saber cuáles son los descuentos que le corresponden. Entonces voy a definir, de hecho yo les había dicho que pueden ser varios índices porque pueden haber varios productos en esas secciones porque las secciones se pueden repetir. Aquí todavía están repetidas, ¿no? Entonces puede volverme más de un índice. Así que le vamos a poner aquí índices. Ya. Y ahora obtengamos los descuentos que hay en esos índices. Descuentos, sección. En plural porque pueden ser más de uno. ¿Ok? ¿Cómo obtengo los descuentos? Pues del vector D aplico el índice
una indexación por arreglo de índices, que es lo que me devuelve el NPWare, ¿verdad? Entonces, eso se lo envío aquí. ¿Ok? Y ese índice o esos índices se aplicarán sobre este arreglo de y me obtendrá entonces los descuentos que corresponden a esa sección. Entonces, a mí lo que me interesa en realidad es saber cuántos cumplen con esa condición, ¿verdad? Bueno, vamos a aplicar la condición. Cantidad de productos es igual a descuentos por descuentos sección, porque sobre este quiero quedarme solo con los que cumplen la condición. ¿Cuáles son los que cumplen la condición? ¿Cuál es la condición más bien? Pues que descuento sección sea menor que 50. Esa es la condición. Entonces, me quedaría de este arreglo que tenía acá, de esos descuentos que pertenecen a esa sección, me quedaría solo con los que cumplen esta condición. Y como les decía, me interesa saber la cantidad. Entonces, de esa indexación booleana que se hace, realmente de ese vector voy a obtener el size, porque me interesa saber cuántos cumplen con la condición. ¿Ya? Ya ahí tengo la cantidad y ahora vamos a hacer un if también para verificar si es que, porque puede ser que no haya encontrado ninguno que cumple con la condición, ¿no? Entonces, solo voy a mostrar la sección si es que he encontrado productos que cumplen con esa condición. ¿Cuál es la condición? Bueno, que sean mayores, que tengan un descuento menor que 50. Puede ser que este size me haya devuelto 0, entonces no me interesa esa sección. Solo me interesan las secciones que sí tienen valores, ¿verdad? Que tienen un size mayor que 0, que tienen un elemento, 2 elementos, 3 elementos, depende. Entonces, yo aquí verifico, sí, lo que obtuve antes, que es cantidad de productos, es mayor que 0, entonces en ese caso imprimo la sección que tengo aquí en el for, porque seguíamos dentro del for, recuerden, y también la sección, y también la cantidad de productos que encontré que cumplen con esa condición. Y ya está, eso es lo que hago en esa función. Este texto no era tan explícito de lo que tenía que hacer, ¿verdad? Simplemente me decía, bueno, muestre, pero nunca decía busque los únicos, luego filtre por sección, o sea, no me dice los pasos. Así que tiene que nacer de ustedes la solución que plantean para poder obtener ese objetivo. Esto es un tema de examen, así que imagínense que no siempre es, bueno, ¿cuántos elementos tienen el valor de 1? No, no siempre es tan directo. A veces lo que me pide es un poco más genérico y yo tengo que identificar cómo obtener esa solución. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, como esta ¿Cómo? Un poquito Hola. largo el ejercicio. ¿Este ejercicio de aquí les parece un poquito largo o todo en general? Todo en general. Ya, ahora imagínense si no usan, se ponen a usar for en cada ejercicio que puedan para recorrer los arreglos, sería mucho más extenso. Entonces, aquí, por ejemplo, habrán quienes en algún momento, además de recorrer esa lista, quieren usar un for para recorrer las secciones, ya tienen su doble for y ya se va haciendo un código mucho más grande, mucho más complejo. Entonces, por eso es importante entender NumPy para hacer el código mucho más simple y fácil de entender, de leer, de escribir. ¿Ya? Invoquemos esta función, entonces. Con la práctica todo queda claro, así que no se asusten. Invocamos a la función, esa función no retorna nada, solo muestra en pantalla, ¿no? Entonces, aquí me va a decir. Entonces, hay un producto en la categoría de hombres que cumple con la condición que es menor que 50% de descuento. 2 en mujer, 2 en ropa de niños, 2 en tecnología. Por ejemplo, no hay de la categoría alimentación ni de la categoría calzado, porque esos son los que tienen justo 50 y 55. Entonces, no entran y en esa categoría, no cumplen con la condición, no tienen productos que tengan menos del 50% de descuento. ¿Ok? Regreso a la función. ¿Tienen alguna duda, chicos? Ok. No. Entonces, ahorita no. Ya, realmente eso es todo lo que iba a hacer, porque por acá el programa principal dice que, bueno, que pida los códigos al usuario, que hasta que el usuario ingrese el valor de fin, pero bueno, eso ya lo hicimos, es exactamente lo mismo que se tomó en el examen del primer parcial, así que ya lo resolví cuando resolví el examen del primer parcial, así que no lo voy a volver a hacer, pero por eso ya probamos las funciones directamente con datos. Así que eso es todo lo que corresponde a este ejercicio. Hemos hecho 3 ejercicios el día de hoy.
Y seguiremos haciendo más ejercicios en la siguiente clase y el jueves de la siguiente semana tenemos nuestro primer taller. ¿Ya? Entonces, hagan la tarea este fin de semana. El día martes no se pierdan la clase para que estén listos para la primera evaluación, que será el taller del jueves. ¿Ok? Entonces, si no tienen más dudas, nos vamos a quedar hasta aquí y nos vemos en la siguiente clase, chicos. Gracias, Miss. Ok, Gracias, hasta Miss. luego. Nos vemos. Gracias, Gracias, Miss. Miss. De nada, hasta luego.